Bueno, esto es un sistema de procesamiento y adquisición de señales. En este caso se requiere el control y el control del pH y de la temperatura. Los componentes del sistema son el sensor, el conector, el BNC, una tarjeta de adquisición Arduino, la pantalla LCD y una Shield. El sensor de pH, primero que todo, bota una señal analógica. La señal analógica debe ser previamente tratada para que el procesamiento y el control sea óptimo, ¿no? La señal del sensor tiene un conector BNC, el cual se pudo obtener el conector BNC adecuado para la tarjeta de adquisición Arduino. Dentro del conector BNC ya viene incluido el filtrado, el procesamiento y la amplificación de la señal. También posee un potenciómetro de precisión, que en este caso es un TIP 103, que nos sirve para la calibración del sensor. El conector BNC ya nos arroja la señal del sensor, la alimentación de voltaje 5 voltios y la tierra. Estos directamente van conectados a la tarjeta de adquisición Arduino. Respectivamente se conectan de acuerdo a la programación dada en la tarjeta. Después de la adquisición y la alimentación del sensor del pH, se parte ya del algoritmo de control para poder manipular tanto la electroválvula como el encendido o apagado de la fuente de calor. Dentro del control del pH es necesario establecer el nivel de voltaje necesario para saber el rango de pH adecuado. Por ejemplo, si 7.5 el nivel de pH 7.5 corresponde a tal voltaje, se lo fija dentro del programador para en sí compararlo con el que realmente está medido y poderlo fijar y enviar pulsos directamente desde este pin de salida hacia la electroválvula para la activación o desactivación de la misma. Además, después del procesamiento y control que se va a desarrollar en el algoritmo, también se podrá visualizar en esta pantalla los rangos de temperatura y pH a la cual se encuentra el sistema de transesterificación. A partir de esta tarjeta, la Shield, podemos grabar los datos por medio de una memoria SD. Muy bien. Esta sonda mide el pH. ¿Cómo hace esta sonda para enviar los pulsos eléctricos a este aparato que se llama ¿cómo? Conector BNC. El conector BNC. ¿Para qué sirve el conector BNC? O sea, el conector BNC básicamente es el que transforma la variable física, que es el pH, en una variable eléctrica, que corresponde a un voltaje. Entonces, determinado pH corresponde a un determinado nivel de voltaje. Correcto. El nivel de voltaje lo lee este aparato llamado. ¿Cómo así? ¿Este aparato se llama? No, es un conector, o sea, básicamente es el acondicionamiento de la señal. Ya. Este es un aparato que sirve para acondicionar la señal en pulsos eléctricos que significan o tienen un valor correspondiente, en este caso de pH. A un determinado pH, un nivel de voltaje o existe un nivel de voltaje o corriente determinada. Luego de este aparato determinar el nivel de voltaje, ¿qué ocurre a continuación? O sea, directamente ya se lo envía filtrado y amplificado, ¿no? Señal eléctrica. La señal eléctrica se le envía amplificada y filtrada de tal forma en que a través de estos cables, de estos alambres, se envía a este dispositivo. Sí. ¿Cómo se llama este dispositivo? Arduino. El Arduino. En este caso. Arduino ¿Cuál 1. es el oficio del Arduino? El Arduino 1 básicamente es el que controla, o sea, el que recibe la información, el que la procesa y la controla. Y posteriormente actúa sobre la electroválvula y sobre la... ¿Cómo se hace para que el Arduino controle
lo que se requiere controlar? Directamente se lo programa básicamente en un computador, se lo conecta a través de este puerto, un puerto USB, se lo conecta al computador, el computador lo reconoce y uno ya dentro del computador desarrolla el algoritmo para que programe, para que pueda controlar, para que programar reciba, y controlar, para que reciba, controle y para que se pueda visualizar y ordene qué hacer a la electroválvula en este caso. Es decir, este Arduino es clave para administrar las señales y administrar los dispositivos. Muy bien. Luego de este Arduino, ¿hacia dónde salen los datos? Sí, o sea, básicamente serían a través de los puertos digitales de la tarjeta de adquisición, donde se ve. ¿Cuál es la tarjeta de adquisición? Esta. Ya. El Arduino es la misma tarjeta de adquisición. Sí. Básicamente serían a través de los puertos digitales donde pues se sacaría 0 o 5 voltios, ¿no? Prendido o apagado. Este prendido o apagado también se lo puede manipular a través de retardos, ¿no? O sea, durar tanto tiempo, tanto periodo prendido o tanto periodo apagado, pero en este caso no se va a desarrollar ese control on-off, sino el control de histéresis. El control de histéresis básicamente es en llegar al nivel, no básicamente programarlo hasta que llegue al nivel. Sí, o sea, al prueba y error no, o sea, básicamente va a leer, va a comparar el 7.5 en nivel de voltaje al nivel que le está entrando básicamente por los puertos analógicos directamente desde el sensor. Ya, muy bien. Entonces, luego salen las señales para que se puedan interpretar, los pulsos. Los pulsos salen hacia la bobina, a la electroválvula, que básicamente pues consiste en una bobina que al momento de mandarle el pulso positivo se crea la fuerza, pues se le da una fuerza electromotriz que crea el campo magnético para que un émbolo salga y produzca la apertura. Y al momento de quitar la fuerza electromotriz, la bobina pues deja de hacer el campo electromagnético y el émbolo entra y cierra el electroválvula. Ya. Entonces, de acuerdo al pulso eléctrico, funciona la bobina para que ésta a su vez logre abrir o cerrar un émbolo o el paso de la válvula. Del metóxido. Del metóxido a través de la válvula. Aquí cabe resaltar que el Arduino, la tarjeta de adquisición, solo genera pulsos de 5 voltios a 0. Y una electroválvula funciona básicamente en 12 voltios. Entonces, pues después de esta etapa tocaría, diseñar un circuito amplificador que me garantice los 12 voltios para la activación de la electroválvula. Igual que este va directamente a la fuente de calor, ¿no? La fuente de calor, pues me imagino que funciona a energía alterna. Entonces, pues también tendría que hacer una conversión y una amplificación de este pulso para pues obtener. Es decir, después de este cableado continuará la electroválvula y la fuente de la activación. Y la fuente de calor para que ordene el comportamiento de la electroválvula y de la fuente de calor. Aparte, este aparato, pantalla LCD. La pantalla sirve para visualizar únicamente la información. Y finalmente, ¿cómo controla la electroválvula dónde ya se debe cerrar? En el momento que alcance el pH adecuado. O sea, cuando el pH, el valor que corresponde a los 7.5 en voltaje, corresponde al valor que le está entrando por el sensor, entonces ahí se apaga la electroválvula para que se cierre y ya no deje. Y lo mismo ocurre con el proceso de control de temperatura. El sensor de temperatura, es que no lo tenemos ahorita, o sea, se entraría por aquí, se compararía esta señal con la señal ya con el voltaje ya definido dentro del microcontrolador y al momento en que lo alcance se apaga. Correcto, aquí es decir, le hace falta un computador a este sistema. Este aparato, ¿cómo se llama? ¿Y para qué sirve? El Shield. La Shield sirve tiene un puerto Ethernet que sirve para subir y monitorear los datos a través de Internet de una interfaz creada en una dirección IP y este ranura de acá sirve para incrustar una tarjeta de CD y poder grabar los datos directamente desde el Arduino. Básicamente es un sistema, ¿no?, de adquisición de una señal. En este caso es la variable pH
a través de esta sonda. Este sensor tiene de referencia CEN 0161. A través de este conector BNC se da el filtrado y la amplificación de la señal adecuadas para el control directamente realizado dentro de la adquisición de datos a partir de este microcontrolador. Esta tarjeta es una tarjeta de adquisición Arduino, la cual me va a permitir tanto visualizar y monitorear los datos como controlar la variable de pH, que en este caso se controla a través de una electroválvula, y la variable de temperatura que se controla a través del encendido o apagado de la fuente de calor. También se podrá grabar y monitorear los datos a través de internet.